Auspicia Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. En Colsecor, la TV Cooperativa, estamos acompañándolo nuevamente en Mundo Agro con la información para el productor agropecuario. Uno de los eventos más importantes que el campo concretó en la semana anterior está vinculado al primer Congreso de Producción Agropecuaria realizado en Leones. En el Club Sarmiento, en el gimnasio precisamente, la Sociedad Rural de Leones concretó este mega evento que ha reunido a importantes empresas auspiciantes, pero también a muy buenos investigadores en torno precisamente a las charlas de capacitación que se han brindado en este encuentro. Información que vamos a ir difundiendo en los sucesivos programas de Mundo Agro. Pero hay un tema interesante que se produjo en Leones, más allá del cierre con la disertación del doctor Nelson Castro, que reunió más de 600 almas entre público en general allí en el gimnasio cubierto del Club Sarmiento de Leones, la participación del licenciado Carlos Echepare, analista de los mercados, quien habló de los mercados, habló de la realidad del campo y habló de la posibilidad o el pronóstico en este año eleccionario. Carlos Echepare habló con Mundo Agro y lo hacía en estos términos. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar. Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Lo que tratamos de transmitir a los productores es que tenemos un mercado mundial muy favorable, que va a seguir siendo muy favorable durante mucho tiempo, más allá de los vaivenes lógicos de cualquier mercado, pero evidentemente vamos a estar con valores muy por encima de los promedios históricos y que lamentablemente solo una partecita de todo eso le llega al productor argentino. Lo que no quiere decir que no le llegue al país le llega. Lo que pasa es que hay una interferencia provocada por las políticas oficiales que hace que hoy el productor reciba el 35% menos en el precio de la soja, pero lo que es más grave, está recibiendo el 50% menos en el precio del trigo y del maíz. Entonces, si el productor no es consciente del manejo de esta política y lo que se está haciendo con los recursos que él no recibe, lo que va a ocurrir es que el día que los mercados mundiales vuelvan a tomar un ritmo un poquito más tranquilo en sus precios, arreglar las deformaciones que tenemos hoy se va a hacer muy difícil porque no va a haber cómo. Hoy, que es el momento, digamos, de cierta euforia en los mercados mundiales, es el momento en el cual se debería estar trabajando a realizar los cambios que hagan falta para que en definitiva el productor termine recibiendo, por un lado, los ingresos que corresponden y por otro lado el mismo trato impositivo que recibe el conjunto de la sociedad. Porque la gran discusión es por qué el productor agropecuario, por ser eficiente, tiene que cargar con el peso de sostener la ineficiencia del conjunto de la sociedad argentina, y cuando digo la ineficiencia me refiero desde industrias que no son eficientes hasta sectores evasores. Ahora, en un año electoral el productor agropecuario a veces tiene la esperanza de que con las elecciones o con un cambio de signo de gobierno esta política de retenciones pueda llegar a cambiar. ¿Esto es probable? No, no es para nada probable porque más allá del resultado de las elecciones, lo que tenemos que saber es que el sistema que se ha creado está muy entrelazado, con lo cual producir cambios no es una medida sencilla. Y además los cambios que hay que hacer son de una importante relevancia, son muy profundos. Y yo no veo a la sociedad argentina preparada para recibir esos cambios, que solamente se pueden hacer en un momento de crisis como fue el año 2001-2002, cuando el ejemplo que dábamos en la charla, cuando en los años 90 decíamos la convertibilidad se cae, sin embargo nadie decía hay que tocar el tipo de cambio. De hecho tuvimos elecciones en el 2000-99 que el candidato que gana es aquel candidato que dice que no va a tocar la convertibilidad. 2 años después ese candidato sale eyectado del poder porque no quería tocar la convertibilidad y termina siendo presidente quien decía que había que tocarla. Se tocó la convertibilidad, se hicieron cambios muy profundos en aquel momento que permitieron la reactivación de la economía y otra vez el desarrollo del país. Hoy, por las características que tiene la economía argentina, por la capacidad fundamentalmente del campo para producir, hace que esa crisis, si le sumás el contexto mundial que te decía antes, no las veas tan inminente. La estamos viendo, en algún momento se va a dar, no sabemos cuándo. Y hasta que esa crisis no se da, hacer los ajustes que hay que hacer va a ser muy difícil. Yo les explicaba en la charla, ¿cómo vas a aumentar las tarifas de los servicios como tenés que aumentarlos cuando ahí está el conjunto de los votos, Capital Federal y el Gran Buenos Aires? Ahora, ¿quién va a asumir el costo político de hacer una medida de esa naturaleza?
Y usted tampoco ve en la oposición esa capacidad inmediata, ¿no? Que yo en la oposición no veo respuesta, no es que no veo capacidad, no veo respuesta. Hoy, salvo algún comentario un poquito más profundo que los demás respecto del sector que hace la coalición cívica, el resto no dice nada. El resto te dice, vamos a abrir las exportaciones, vamos a sacar las retenciones, pero yo también me gustaría tener 20 años menos y ser fantástico. La realidad que tenemos hoy es esta. Ahora vos tenés que decir cómo lo vas a hacer. Insisto, cómo lo vas a hacer. Dame un plan concreto de cómo lo vas a hacer. Porque además no te olvides que cualquier cambio profundo que se quiera hacer necesariamente debe pasar por el Congreso. Y el Congreso hoy tiene una composición muy distinta a la que tenía hace 2 años y sin embargo hemos visto que los cambios no se han profundizado. Al contrario, ha sido el Poder Ejecutivo quien ha impuesto condiciones al Congreso para su funcionamiento. Un año como este, donde el Congreso debería estar trabajando a pleno para mostrar la capacidad que tiene de producir cambios, sobre todo de parte de la oposición, ni siquiera tiene sesiones. Entonces eso es lo que a uno le preocupa. Y sobre todo lo que la gente no está viendo o no se le está explicando claramente es que el calendario electoral que de por sí tiene la Argentina hace que realizar cambios sea muy difícil porque los tiempos no te dan. Primer año porque es el primer año, segundo año tenés elecciones, tercer año empezás a pensar en la reelección, cuarto año tenés las elecciones de vuelta. Entonces, ¿entienden lo que les digo? Es decir, es muy difícil para un gobernante empezar a asumir todo ese tipo de ajustes cuando no le dan los tiempos tampoco. Usted analizaba en su exposición que a pesar de todo, en los últimos años las exportaciones de la agricultura han ido incrementándose, ¿no? Sí, claro. No solo porque creció la producción. El productor argentino lo que ha hecho es, frente a la mala política, le ha respondido con mayor producción, porque era la única forma de sobrevivir. A eso sumale un contexto de precios mundiales muy favorable, con lo cual el nivel de ingresos ha mejorado. Le ha mejorado al país en su conjunto, por eso las exportaciones. Y un poquitito le ha llegado al productor y el resto se ha perdido en el medio en el sostenimiento de esta política. Es vital, es un motor central, es y será la base del progreso de Córdoba. El campo es la base de la economía de la provincia y a su vez es el motor de otros sectores. Me parece que nosotros tenemos que lograr que Córdoba vuelva a ser esa capital del interior del país. Ha ido volviendo el Estado a tomar el rol que supo tener en algún momento y que lo abandonó en los 90. El campo produce siempre, somos productores, siempre nos ingeniamos como para tener un poquito de rentabilidad, aún en las peores épocas. Él cuando le va mal sigue produciendo y cuando le va bien, él invierten acá en Córdoba. Además de la inversión de maquinaria agrícola y de tecnología, el campo está invirtiendo también mucho en las ciudades. Lo único que invertimos y que nos gastamos no somos de ahorrar ni de especular. Simplemente apostamos siempre a mayor producción. ¿Cómo uno no va a defender al hombre y a la mujer de campo? Sí, ellos además están afincados en la tierra, cuando le va bien todos los ponen acá, que hace que los demás puedan trabajar y pueda progresar toda la provincia. Tras la pausa en Mundo Agro hablamos con referentes que participaron en la ronda de negocios organizada por el Pro Córdoba en la última edición de Agroactiva hace un par de semanas en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Carcarañá. Los resultados que han demostrado nuevamente que el Pro Córdoba ha incrementado en materia de negocios y de contactos extranjeros un avance realmente importante para que la producción empresarial y particularmente la pequeña y mediana industria cordobesa pueda extenderse con sus lazos al resto del mundo. La pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.